Claro. Está grabando. Bueno, ya está grabando. Sotas y sotas. Póker de sotas. Ni póker de sotas. Vos sí. Ya está grabando. Buenas tardes. Pero no presentas nada. Ah, ¿querés que presente? Bueno, buenas tardes. Es la segunda. Buenas tardes a los presentes. Les contamos, se fue la imagen de la pantalla, a los que están virtualmente, que nos van a ver en la clase grabada, que estamos en el auditorio Leonardo Fabio, en la segunda clase de apuntes sobre estética, con el tema amor. Así que bueno, las clases las damos mirando un poco a cámara y mirando un poco al auditorio en este sistema híbrido, vamos a llamar, porque no nos gusta sentarnos en ningún lado, y con imágenes en una pantalla que de repente desaparecen. Por eso nos van a ver que de repente decimos, uy, aparece, uy, desaparecen. La clase pasada, si la vieron o si estuvieron presentes, agradecemos a los que están presentes también la paciencia por todo esto. Ahí desapareció la imagen. Anabela hizo un recorrido, como hace ella, muy minucioso y muy interesante sobre la figura del corazón y San Valentín y algunos símbolos. Bueno, lo digo con mis palabras, ella lo dijo mucho mejor. Bueno, ella dio la clase, de hecho, sobre San Valentín y el amor romántico, y bueno, y un montón de cuestiones que tenemos interiorizadas, y bueno, ella fue escudriñando un poco arqueológicamente a través de las imágenes por qué tenemos algunas construcciones en nuestra cabeza y actuamos luego en consecuencia de ellas respecto a ciertas imágenes y a ciertas obras. Bueno, está claro que lo digo con mis palabras, y esa es nuestra gracia, ¿no? También, cada una con su forma y desde su disciplina. Y hoy, bueno, agárrense bien, agárrense porque viene el psicoanálisis a decirnos Cosas feas. Cosas feas. Cosas feas. O sea, el amor, olvídense, o sea, chao. Pero, sin embargo, lo tipifican, ¿no? Les gusta tipificar lo que denigran. Y bueno. Así es, para poder defenestrarlo mejor lo hacen una serie de clasificaciones. Pero bueno, nada. Hoy vamos a ver lo del psicoanálisis, así que la tercera parte que me va a tocar a mí, verán lo que hacen. O sea, hoy vamos a ir decayendo un poco, ¿no? Es que arrancamos muy arriba, tenemos que Empezamos invertir. sí, pero bueno, es tendría que ser así rana, como sí. estamos. Así que bueno, no sé qué más querés que diga con ustedes. Leticia Pérez. Ta, ta, ta. No sé qué más. No era para eso. Gracias. Si ven bien, sí. En realidad es por eso. Igual es medio cortito lo que pasó por pantalla, así que... Bueno, no sé, ¿sigo? Sí, pues estamos grabando y ya Esto estamos se queda en grabando. camino. Bien. Bueno, amor. Tema complejo, porque primero porque es un tema del que todos creemos que podemos hablar. Pasa algo parecido, me decía el otro día un amigo que pasa algo parecido con la cocina, ¿no? Como todos cocinamos, creemos que todos podemos cocinar. No funciona de esa manera. Mira, a mí no me pasaba con la cocina. Pero te pasa con el amor. Con el amor sí. Para el psicoanálisis, en realidad, desde que comienza Freud a teorizar hasta que fallece en 1939, todo circula alrededor de ese concepto, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo que se genera todo el tiempo respecto del amor es el conflicto que se da entre lo que genera placer, y es muy raro todo esto que está pasando, entre lo que genera placer y displacer al sistema inconsciente y cómo eso genera placer o displacer respecto de los vínculos. Entonces está continuamente revisando cuáles son, en su clínica particular, los conceptos que él puede teorizar respecto del amor. Ahora vamos a verlo más específicamente, no se asusten. Lo que aparece, que es lo que decía Flor, medio en chiste, es la necesidad de nombrar algo de esto. Todo el tiempo estamos tratando de ponerle
palabras a lo que nos sucede. Es muy difícil trabajar con la incertidumbre, ¿no? Esto de no sé qué me pasa, no sé cómo lo pienso, no sé cómo nombrar esto que sucede. Se nombra como amor un montón de cosas que tal vez no lo son, que era la que hablábamos hoy. Pero ahora lo vamos a ver. Sí. Lo tengo medio lejos, ahí. ¿Mejor? No sé qué hacer con todo esto. Bien. Para empezar, decir que cuando nosotros hablamos de... está muy cerca. Cuando hablamos de aparato psíquico y hablamos del yo, ahora voy a hacer cuando se pueda, voy a hacer una especie de resumen para que sepan a qué me refiero cuando digo yo, cuando digo ello y cuando digo super yo, rapidito, como para que quienes son más nuevos y nuevas en la clase y no vienen con todo el proceso previo, sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de sujeto y hablamos de subjetividad, en realidad lo que es interesante es que pensar en los vínculos siempre requiere, en los vínculos amorosos que pueden ser desde un ideal hasta una persona, hasta el amor propio, todo eso sucede dentro del registro inconsciente. Esto es importante porque ahí es donde radican todas las confusiones. La primera confusión es creer que la representación que yo tengo del otro es el otro. Esto no es así, es la representación que yo tengo del otro. Ese es el conflicto 1 de todos los demás conflictos. Eso para poder empezar a situar algo de esto, de quiénes son los demás, qué es lo que está por fuera. Lo que sucede, hablándolo con las chicas, es que pensamos al amor en términos de construcción. El amor no es algo como concepto y como sentimiento, si queremos, no es algo que aparezca instintivamente. Es algo que se construye desde el lenguaje, se construye con palabras. Entonces, entre lo que me sucede en lo vincular respecto a las representaciones y tener que ponerle palabras a algo que es una construcción que tiene que ver con la época, como dijo Ana y como lo fue señalando, que tiene que ver con lo coyuntural, siempre le suma una complejidad que no tenía previamente a cuando yo pienso en amor y pienso en I Love New York y todas esas cosas que estuvimos viendo. Freud trabaja de 3 maneras, el psicoanálisis, pero Freud particularmente trabaja de 3 maneras el amor. Lo primero que nos dice, y que creo que suma complejidad, es que la salud mental tiene que ver con la posibilidad de amar y trabajar. O sea, de poder hacer vínculos que tengan que ver con el registro amoroso y de poder producir cuando esos vínculos tampoco están llegando a su meta. Ya vamos a llegar cuando ahora vamos a ver pulsiones y vamos a explicar eso un poquito mejor. Lo que hace que esto sea muy difícil de abarcar. Imagínense que si la salud mental es amar, sí. ¿Qué tan bueno? Sí, estamos hablando de una complejidad. Me miro fijo. Me sigue mirando. Como diciendo, Freud tiene... sabemos lo que estamos haciendo. Freud tiene 3 trabajos que él, es como una trilogía del amor, de las cuales vamos a trabajar con un solo texto hoy, porque pensando en términos de el amor como ficcionado, lo que pensábamos con las chicas y que lo trabaja Freud en el malestar en la cultura, hay 3 tipos de conflicto en cualquier tipo de ficción, sea en dramaturgia, sea en guiones, sea en literatura. Uno tiene que ver con el conflicto psíquico, que es el primero. El segundo es el conflicto social o vincular, que es con un otro. Y el tercero es el conflicto con el medio ambiente, con la naturaleza. Estos son los 3 conflictos de cualquier subjetividad y de cualquier tipo de relato. Lo del relato lo va a trabajar ella cuando veamos más discursos amorosos. Pero es importante tenerlo presente para hoy y para lo que viene después, aunque ella diga que no sabe lo que va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, para poder meternos en el primer tipo de conflicto, que es el que uno tiene con uno mismo, lo que se menciona indefectiblemente es el narcisismo. En Introducción del narcisismo, que es un texto de 1914,
se abarca específicamente cuáles son los conflictos del amor propio, digamos. Pero antes de eso, que les quería mostrar el PowerPoint. Me vas a tener que ayudar, porque yo soy... ¿Esto es? Sí. Ahí está. Esta es la imagen que la otra vez no teníamos, que es la imagen del curso. Para poder seguir hablando, necesito mostrarles algunos conceptos que estuvimos trabajando el año pasado y el anterior. Ya van 2, ¿no? En pandemia me pierdo los tiempos. Para tener como una base discursiva compartida. El aparato psíquico, Freud tiene varias instancias, lo vimos cuando vimos inconsciente, no me voy a meter ahí, pero Freud arriba a una terminología que tiene 3 patas, si queremos, o 4 contando la realidad, que es yo, ello y super yo. Eso vendría a ser todo cualidad inconsciente. En algún momento él trabajaba el inconsciente como una cualidad y la preconciencia, conciencia como otra. Esto no es así cuando él arriba esta teoría, que es la última con la que se maneja. Lo que dice es todo tiene cualidad inconsciente. Volviendo a lo que les decía antes, la representación de los demás también entra dentro de lo que es el aparato psíquico inconsciente. O sea, hay representaciones de los demás en mi aparato psíquico, ¿sí? Dice Deleuze, su contenido es la expresión psíquica de las pulsiones. Hoy vamos a dar todo pulsiones, así que no se preocupen. Él en general trabaja con 3 términos. Él dice, lo explica todo de una manera mucho mejor que lo que yo estoy haciendo. En 3 áreas. El área tópica, que sería los lugares que se ocupan, el área dinámica, que es cómo se manejan esas distintas áreas, y el área económica, que es cuál es la energía que se mueve entre sí. Entonces, el ello tópicamente, dice en la primera tópica pertenecía a lo inconsciente, luego pasa a ser una cualidad de las representaciones. Las representaciones, las pulsiones, no están en sí mismas en ningún lado. Lo que encontramos de las pulsiones son sus representantes. Que descubrí, le decía a las chicas, que la traducción alemana es un término muy largo, no Trieb, que es corto, pero representante de representación es el término que se suele utilizar, pero hay una traducción más amable que es delegación. O sea, en lugar de un representante, hay una delegación, porque no se puede presentar a sí mismo de otra manera que no sea a través de una representación. Ahora vamos a ver por qué, porque vamos a ver pulsiones. Dinámicamente es quien entra en conflicto con el yo, y el super yo para poder expresarse. Y económicamente es el reservorio de la energía psíquica de la libido. Freud afirma que el ello es un caos. O sea, en el ello están todas aquellas representaciones inconscientes que no pueden pasar al yo si no se condensan o desplazan. ¿Se acuerdan que lo dimos, los 2 mecanismos inconscientes? Porque serían intolerables. ¿Qué significa esto? Generarían muchísimo displacer. Acuérdense que hace 2 minutos atrás les dije que había algo del conflicto entre el placer y el displacer, que es lo que genera todos los vínculos a posteriori, digamos. Todas las maneras de vincularse tienen que ver con este conflicto. Porque lo que genera placer en un sistema, que es en el ello, va a generar muchísimo displacer en el yo, y ni les digo cuando eso pasa a la realidad. Sí. Segunda instancia es el yo. Desde el punto de vista tópico se encuentra una relación de dependencia de doble vía entre las reivindicaciones del ello, las exigencias del super yo y la realidad. En este texto él ya incursiona en la realidad. La realidad son todos los demás, básicamente. Entonces, hay algo, y específicamente la cultura, hay algo del yo que está continuamente peleando para que no se genere displacer ni al interior del sistema psíquico ni al exterior en los vínculos y en las relaciones. Lindo, estamos con problemas, básicamente. Pobre el yo. ¿Vos? Bueno. Desde el punto de vista dinámico es la instancia que pone en marcha los mecanismos de defensa motivados por el displacer, que les acabo de decir, y desde el punto de vista económico es quien liga la energía pulsional desparramada en el ello. Entonces dice, bueno, a vos te dejamos pasar. Yo el ejemplo que había dado, que me lo dio un alumno, es el patobica del boliche cuando vos querés entrar de malla y ojotas y te dice te vas a tener que poner unas zapatillas porque no vas a pasar.
Una vez pasa, después le dice, bueno, ahora te vas a tener que poner unos pantalones, y empieza a frenar y a defenderse de toda esa energía del ello que se quiere expresar. Lo estoy diciendo muy de entre casa, pero espero que se entienda. Dios. Bueno, sufrir. Complejo super yo, ideal del yo. El super yo es una instancia crítica del yo. ¿Qué dice Freud? Dice, es la instancia que es en donde podemos leer las leyes y prohibiciones de la cultura en la que habito. Es importante porque ahora cuando nos adentremos en el segundo conflicto, que es el del vínculo con los demás, todas esas prohibiciones son las que nos van a guiar para tener relaciones más o menos sanas, pero a la vez es una instancia de censura respecto de todo lo que le pasa al ello. Esto no, esto no, esto no. Y no solo eso, sino que además es un complejo que incluye el ideal del yo, incluye lo que yo debo ser, hacia dónde debo apuntar. Por eso cuando él dice el yo está tironeado entre estas tres instancias, super yo, ello y la realidad, en realidad lo que está diciendo es, esa realidad se conjuga perfectamente con el super yo, porque la tengo introyectada de tal manera que es esa voz que me dice no, 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 o por acá o por allá. Tiene un sector más amable, que tiene que ver con, bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa. Bueno, es un sector un poquito más amable del super yo, pero no es fundamentalmente eso, es una instancia fundamentalmente prohibitiva, pero la mejor metáfora es la del deporte, lo trabajamos cuando vimos cuerpo, que es necesario que estén esos límites dentro de lo que es la cancha para saber hasta dónde estoy jugando. O sea, es necesario que la cultura, más allá de que nos moleste, que la cultura se introyecte y nos diga esto sí, esto no. Porque hay cosas que sí, hay cosas que no. Ahora nos metemos un poquito más ahí. Y llegamos a pulsión. ¿Qué pasa? No, sin prohibición supongo que no hay metáfora y por lo tanto no hay arte, ¿no? Sí, Vamos, hay vamos. cultura. No, pensaba en el barroco francés, no voy a... pero, El barroco francés Siempre. 24 horas. no, pero pensé que, bueno, si no hay prohibición, no hay manera de sortear la prohibición. Y ese movimiento en torno del no es la metáfora, o uno, supongo, de los movimientos es la metáfora. Es otra manera de decir lo mismo, y por lo tanto es arte, ¿no? O sea, sin prohibición, supongo que entonces, bueno, no hay, no sé si cultura decirlo, pero arte sí. Cultura está bien igual. Bien. Pulsiones. La pulsión es un concepto muy difícil. Todo lo que digo es muy difícil. Es un concepto que tiene que ver con, no es energía, porque la energía es la libido, pero es un concepto que tiene que ver con un empuje. Es un concepto que es rosa, tienen que tener un poco de imaginación para entenderlo tal vez. Dice Freud, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Si bien surge del cuerpo, no es del cuerpo, y si bien se instala por medio de sus representantes y sus delegaciones, que era lo que les decía antes y ahora explico un poquito mejor, por medio de los representantes se instala en la psiquis, tampoco es de la psiquis. O sea, es un concepto que está ni aquí ni allá. ¿Surge desde lo corporal? Sí, las primeras sensaciones son físicas y son biológicas, pero enseguida se asocian a otra cosa. Yo voy a tener que decir otra vez lo que ya estoy cansada de decir, que es que nacemos prematuros. O sea, perdón, el resto que ya lo escucho 100 veces. Nacemos en un estado en el que no podemos sobrevivir sin el auxilio de un otro como concepto, no como hombre. Esto ya empieza a complejizar todo, porque cuando hay una segunda persona, además del bebé, hay una segunda persona que viene a leer con su propio lenguaje cuál es la necesidad física real que tiene ese bebé. Y ahí ya estamos, y ahí ya se armó lío. Siempre que viene un otro a leer algo de un sujeto que está por fuera,
lo lee desde la representación psíquica, como les decía antes. Bien. La raíz terminológica del término en alemán se escribe Trieb, T-R-I-E-B larga, Trieb. La raíz terminológica significa empuje y tiene que ver con esto. Si bien la pulsión en Freud la podemos leer a lo largo de toda su historia, con distintos nombres, le va cambiando, dice energía, dice empuje, dice fin, en Pulsión y Destinos de Pulsión, que es un texto de 1917, de 1919. Bueno, qué raro, ¿no? Lapsus. Menciona como sus 4 características, que creo que están ahí. Sí. Que es el empuje, que es la energía, donde está continuamente tratando de satisfacerse, es una energía que intenta revivir una situación ideal que en realidad no existe, entonces está continuamente tratando de satisfacerse, y dice Freud, lo que sucede es que los objetos con los que esa pulsión se podría satisfacer, la cultura no los tolera. La cultura nos dice, no vas a poder estar con tus primeras figuras de cuidado. Entonces, esa emoción que arranca siendo, dice después, que lo vamos a ver en un ratito, de características sensuales, no lo piensen en términos solo de sexualidad y sexo, es necesario que se inhiban en su meta. Es necesario que haya algo, la cultura viene y dice prohibición del incesto, es hasta acá. Esto es lo que la cultura va a tolerar de esta situación. Entonces, nunca va a poder llegar al fin en sí mismo. ¿Qué hace? Pasea, va a decir Lacan después, de significante en significante. Y se empieza a alejar, porque estar muy cerca de esa primera meta generaría muchísimo displacer. ¿Sí? ¿Qué? Me hace. Dice, bueno, ¿cuál es el fin de la pulsión? El fin es la satisfacción. ¿Va a ser sustitutiva? Sí, siempre va a ser sustitutiva, porque no se tolera si no. Hay algo del super yo, o esto que les decía antes, operando de una manera beneficiosa para el sujeto. No es todo malo el super yo, también nos está diciendo esto no, y está bien que esto no también. No, claro, si no, no tendríamos reglas, como decía antes Anabela, no, era para decir eso, digo, claro que no es todo malo, ¿no? Como hablábamos otras cosas de otra, sí. No, dale. No, sí. Ya retomaremos. Y la otra característica, y creo que lo fundamental de la pulsión, es el empuje, ¿no? Esto que dice por ahí, sí, empuje. O sea, la fuente es la excitación o tensión corporal. Es el empuje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intenta hacer? Intenta satisfacerse. Como no lo logra, porque no puede, empieza a buscar sustituciones. Esos objetos que se van sustituyendo, decimos objetos de amor porque puede ser un ideal, puede ser la idea de patria, no hace falta que sea un sujeto. Decimos objeto para generalizar, pero podemos pensar en sujetos si quieren. ¿En qué estaba? El empuje. Bien, bien, ya está, ahí volví. Lo que nos viene a decir Freud es, ¿cómo se va a satisfacer? No solo con objetos sustitutivos, sino que se va a satisfacer en su recorrido. Hay algo del proceso de buscar un nuevo objeto que también es satisfactorio. Y plantea 4 destinos de pulsión. Uno de ellos fue muy complicado de explicar, porque lo explica de una manera en un texto que era el que estábamos trabajando, pero ahora lo podemos pensar de otra manera, que es la sublimación, que es lo que decía Ana respecto del arte. Y él lo vuelve a retomar en El Malestar de la Cultura, que sí es el texto que vamos a tomar hoy para cerrar, que tiene que ver con, hay ciertos paliativos respecto de la angustia que genera el amor en un punto. El amor fallido, el amor cuando está, el amor cuando no está, esa angustia que se genera, esa falta de palabras que se genera cuando hay algo que falta, se puede sublimar. Y se puede sublimar por medio del arte, entre otras cosas que ya vamos a ver. Es importante esto. Recuerden que cuando hay un objeto que se acerca mucho a la meta principal de la pulsión,
el propio sistema se genera displacer y se va corriendo. Creo que lo vimos. No. creo. Bien. Parece que no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien se parece mucho a mi primer objeto de amor, puede que me genere un poquito de rechazo o no. O es lo primero que agarras. Toda esta... Perdón. Se está acordando de cosas, no se preocupe. Ahí vuelve. Todas estas teorías de Freud se manejan de manera dualista. Casi siempre Freud está pensando en oposiciones. Placer-displacer. Él dice en este primer momento pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación, y llega a 1920 diciendo no, en realidad las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales cumplen la misma función. Sí, no. No en su objeto, pero sí en su recorrido, Claro. que es satisfacerse. Lo que se opone a eso, dice él, van a ser las pulsiones de muerte. ¿Qué significa esto? La pulsión de muerte está continuamente tratando de llevar al sistema a cero, que no pase nada. La pulsión de vida lo que intenta hacer, de vida o de amor, que es Eros en este caso, que es el tema de hoy, lo que intenta hacer Eros continuamente es satisfacerse de alguna manera. La pulsión de muerte lo que intenta hacer es, bueno, basta, llevemos el sistema, la energía del sistema, la economía del sistema a cero. ¿Sí? Después, Lacan le da otra vuelta respecto del goce y no estamos muy seguros si lo que quiere es ir a cero o ir a destruir y tomar el objeto y destruirlo. Claro, porque ya después no es tan dual todo, ¿no? Claro. Ese es el problema, se rompe la dualidad, pero no es un comentario nada más, simplemente. El modelo de Freud, como el de Marx, que trabaja con estas oposiciones, estos antagonismos, porque me dio el micrófono, pero nada más, son una base fundamental para entender luego todo lo que viene después de la segunda parte del siglo, ¿no? Donde ya se abre, pero el esquema es el mismo, digamos, en el amanecer de todos los pensamientos de la segunda parte del siglo XX, está Freud, perfectamente, digo, aún en Lacan, que lo que hace es abrir estas cuestiones que ella ahora está explicando como dualidades perfectas, digamos, ¿no? Pulsión de vida es contra la pulsión de, o sea, son como dos fuerzas, por eso hablo de Marx, no lo dije porque sí, porque son como dos fuerzas, pulsión de vida y pulsión de muerte están constantemente. Lo mismo que pulsión, ¿no? Es como una fuerza antagónica que constantemente tiene una dinámica, bueno, Freud va a decir en todas las relaciones sociales, y Freud va a decir, no sé, seguí vos, las pulsiones en todos los sujetos. Va a Sí, decir, sí, de hecho, en realidad cuando él habla de pulsión de muerte, empieza a investigar, cuando empieza a investigar un poco más pulsión de muerte específicamente, empieza a hablar de sadismo, de crueldad, empieza a hablar de todas características que no son específicamente llevar el sistema a cero, sino disfrutar con determinadas cosas más asociadas a lo destructivo. Claro, por eso lo abre, ¿no? Está abierto ahí. Sí. Bueno. Bien. No me quiero olvidar cosas, por eso estoy acá. Bien. Vamos entonces a los conflictos. No sé si sigue compartiendo. ¿Qué viene? No, no, Fíjate nada. que viene. Ya está. Ya entonces volvamos. No. Bueno, no sé si era la mejor idea. Bien, entonces pensar en esto, en los discursos del amor, que lo va a trabajar más Flor, pero pensar en el relato del amor y en esto de, ahora que ya tenemos como la base teórica, pensar en los tipos de conflictos que veníamos hablando respecto de la literatura, la dramaturgia, etc. Los tipos de conflicto en literatura son los tipos de conflicto que tenemos todos, por eso también es más fácil identificarse, si es necesario que la literatura se identifique con eso, pero es otra pregunta para otro día. El primero es el conflicto psíquico o subjetivo, o sea, hay algo interior al sujeto que le está generando un conflicto. Recuerden que siempre el conflicto, cuando hablamos de amor, hablamos entre el placer y el displacer, y qué es lo que le genera al sistema esa dualidad. Nosotros trabajamos con Hamlet cuando vimos Melancolía. Sí. Hamlet es como, bueno,
más allá de que es una de mis obras preferidas. Es como es el ejemplo más sencillo de poder pensar algo que le sucede al sujeto y que le genera demasiado conflicto. Él necesita vengarse, bueno, spoiler, pero supongo que es Hamlet. Él necesita vengarse, pero a su vez necesita saber si la madre tiene algo que ver o no en todo esto. ¿Tiene que ver o no con todo esto? Esa complejidad que es, si mi madre sabe yo qué hago con esto, esa complejidad y entonces yo tengo que accionar y tengo que vengarme, porque encima es una orden que le da el padre, el espectro del padre, que es peor. Íbamos a dar fantasma y no lo dimos. Interesante hubiese sido. Que le indica que se tiene que vengar y que la orden es vengame y recordame. O sea, le da 2 órdenes que son terribles. Lo vimos más en Melancolía, seguramente hay algún texto por ahí dando vueltas de Melancolía. Pero la relación del amor propio, del amor hacia uno mismo, que puede tener estas características también, en psicoanálisis se llama narcisismo, que es tratar al cuerpo propio a la manera de Narciso. Narciso, no vamos a hablar de nuevo del mito de Narciso, ¿vos querés decir algo? No. Narciso es el que se enamora de su propia imagen y muere. Hay un montón de teorías de cómo muere según el origen del mito, si es latino, griego y demás, pero la teoría es esta: se enamora de sí mismo y por eso muere. Esa es como la conclusión. Estoy spoileando con ganas un par de cosas, pero bueno, se supone que se conocen. En Introducción del Narcisismo, que es un texto de 1914, se publica en 1916, es uno de los textos que Freud trabaja como metapsicológicos. Él tiene toda una serie de escritos en donde analiza más puntualmente, no tanto, siempre desde la clínica, pero no tanto, venía trabajando con muchos casos, entonces lo que él dice, bueno, vamos a teorizar sobre estos casos. Y empieza a trabajar con la parafrenia, que nosotros no es, pero para poder entenderlo tal vez está más cercano a la esquizofrenia. No es, son 2 estructuras diferentes, pero para poder pensarlo. Y no nos vamos a meter ahí, pero nos vamos a meter en el segundo ejemplo que él trae, que es, él habla de los niños, o las niñas ahora, y los pueblos primitivos. Es interesante por varias razones. Primero porque cuando hablamos de amor y hablamos de pueblos primitivos, los que él está estudiando, que a su vez están basados los podemos rastrear en Lévi-Strauss, cuando él está hablando de esto, lo que está diciendo es, hay pueblos en los que la prohibición del incesto no existe. Y sin embargo nosotros no podemos no pensar en esta prohibición como la base de nuestra sociedad. Es desde esa prohibición que aparece la cultura. Lo podemos ver en Tótem y Tabú, si les interesa, es un texto que está bueno para leer, que es mucho más exhaustivo el tratamiento que hace, pero esta es más o menos la idea. Hay y él equipara niñez y pueblo primitivo respecto de la omnipotencia de la sensación, la omnipotencia del pensamiento. Hay algo ahí que está sin sosegar, sin prohibir, sin límite. Todo ello. Todo pulsión, sin nadie que venga a decir por acá no. Lo que dice es, hay en Freud todo lo secundario indica algo primario, o sea, todo lo primario aparece, a él se le aparece porque él descubre algo secundario. ¿Qué dice él? Dice, estamos atravesando, por ejemplo, un duelo. Perdemos el objeto de amor. En este caso es prohibición del incesto. Perdemos el objeto de amor. Esa energía que yo tenía puesta en el objeto de amor, recuerden que todo esto sucede en el inconsciente y en mi representación de ese objeto de amor, pero para hacerlo más sencillo es esto. Esa energía que yo tenía puesta en el objeto de amor se retrotrae al yo, porque no está más el objeto. Entonces él dice, si esa energía estaba afuera, es porque en algún momento estuvo adentro. Porque esa energía tuvo que salir para que cuando yo la pierda, pueda registrar que vuelve a ingresar. Ahí es donde él dice, hay un narcisismo secundario, que es el que yo coloco por sobre los objetos, es amor propio que yo coloco por sobre los demás, lo que indica que hubo un primer momento en el que era todo ello. Un primer momento en donde toda esa energía estaba en un solo lugar, que era el yo sin
del todo estar formado. Dice, ¿cómo se forma el yo? El yo se forma porque cuando yo pierdo ese primer objeto de amor, negocio. Y yo negocio identificándome a algo de ese objeto de amor, quedándome con algo. Fritos. Ya está, sonamos. Y el otro de los ejemplos que él da para poder pensar en narcisismo, que es esto que les estoy diciendo, es, bueno, trabaja con las niñas, trabaja con la parafrenia, con la hipocondría, dice, hay algo, están las enfermedades orgánicas que él las menciona, donde la enfermedad es real y sucede que el enfermo tiene por sobre su órgano, dice, su órgano afectado, toda su libido y toda su energía, narcisísticamente, y también existe la hipocondría, o sea, hay algo de no tener la afección orgánica que de todos modos se replica, dice él, en la fantasía, ¿no? Un órgano que no necesariamente es el real. Lo que nos interesa a nosotros hoy tiene que ver con el periodo de enamoramiento, o sea, cuando yo me enamoro, ahora vamos a ir al conflicto 2, ya vamos, cuando yo me enamoro, resigno libido yoica para entregársela al objeto de amor. Cuando el objeto no está, Vuelve. retorna. Y cuando retorna, lo que genera es displacer. Ahora, ¿cómo estoy hoy? Ese equilibrio entre la libido yoica y la libido de objeto es lo que generaría salud mental. ¿Cómo de vuelta? Claro. Cuando yo puedo amar en una posición en la que no resigno del todo la libido yoica perfecto, y estoy no bien. entrego todo Estoy ok. y no entrego toda mi libido yoica al objeto de amor, pero veo el objeto de amor y no lo introyecto y le pido que pierda todas sus cualidades, esa sería la salud Hay mental. un equilibrio, digamos. Ese equilibrio sería algo del registro del amor. Bien. Bien. E igual, yo me noté una pregunta, yo a mí. ¿Por qué toda la libido en el yo sería displacentero? Vos también te preguntabas, yo qué es bien. Porque aumenta la cantidad de energía. Claro, te la devuelve retrucada. Te Sí. la devuelve power. El yo necesita vincularse y tener una determinada cantidad de energía. Cuando se aumenta, porque dice Freud, el yo es a sus objetos de amor como una ameba a sus pseudópodos. Siempre está como en contacto. Cuando eso se retrotrae, el aumento de energía genera displacer. Y es esto que les vengo diciendo desde el primer momento. Hay algo del amor que tiene que ver con esa tensión y ese conflicto entre el placer y el displacer. Lo que tal vez perder el objeto está bueno porque es un objeto espantoso, pero eso no significa que no va a generar angustia. Porque el monto sube, el monto de energía sube y algo hay que hacer con eso. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. En el conflicto 3. Bien. Quería leer una cita que me parece muy acorde y dice, los lentes, chicos. Un fuerte egoísmo preserva de enfermar. O sea, un fuerte egoísmo preserva de enfermar. Yo no me quiero enfermar porque tengo mucha, Claro. si no me sube el displacer. Entonces necesito estar A distancia, digamos. exactamente. Un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Una tragedia. Y por fuerza enfermaría si a consecuencia de alguna frustración no puede amar. O sea, no es fácil el amor. Sépanlo. Sépanlo. Bien. ¿Qué dice entonces? Dice, hay varios tipos de elección de objeto de amor, porque bueno, él va llegando a través del texto, va llegando a el enamoramiento, que era lo que les mencionaba, a la vida, al análisis de la vida amorosa. Entonces dice, hay varios tipos de elección de objeto de amor. Principalmente hay dos. Dice, uno es el narcisista y otro es el de apuntalamiento. El narcisista tiene que ver con lo que uno es, amo parecido a lo que soy yo, con lo que uno fue, amo aquello que era, con lo que uno quiere ser,
texto de admiración para con el otro, y a la persona que es parte de uno, y hace todo un texto respecto de los hijos y las hijas, de hay algo muy narcisista respecto de los hijos que tiene que ver con, en algún momento fue parte mío, no tiene que ver con concebir esto, tiene que ver con el tipo de lazo. Hay algo de mi libido que yo entrego, supuestamente, por supuesto, a esa persona que nombro como hijo o como hija. ¿Sí? Hay como una... se supone, dice Freud, se supone un amor incondicional y en el que todo sería libido de objeto, cuando en realidad lo que sucede ahí es que hay algo mío que se juega en eso sin parar. Eso no significa que no podamos analizarnos, ir a terapia y tratar de no quemar la cabeza a nadie. Bueno. El otro tipo de elección de objeto es por apuntalamiento, y aclaran en los textos, es una controversia lingüística, que sea anaclítico, pero bueno, es una traducción como nos pasa con representante de representación. Y dice, él posiciona dos nombres y después dice que no es así. Él dice, a la madre nutricia o al padre protector. Y de todos modos lo que dice es, no importa si hay una madre nutricia y un padre protector, sino que son figuras de cuidado que vinieron a auxiliar a ese bebé prematuro y que a partir de las cuales yo voy a armar todas mis selecciones de objeto. Lo que nos lleva al conflicto 2, que es el vincular. No es que todo esto no haya sido vincular igual, porque ya saben que desde el principio estamos en problemas. Para este conflicto, voy a trabajar con uno de esos textos que les decía que son como de sus tesis sobre el amor, que se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Lacan escribía los títulos más largos igual. Que es de 1912. Y está bueno porque cuando empieza a hablar dice, bueno, voy a hablar del amor. Bueno, es la segunda tesis sobre el amor. Él tiene, por supuesto, todos los textos sobre transferencia, sobre el amor de transferencia, son un montón, son súper interesantes, pero no es lo que vamos a trabajar hoy, pues muy específico. Dice, bueno, cuando vienen al consultorio, la causa 1 de consulta es angustia. Bueno, alguien está angustiado y le suceden cosas. La segunda causa, y él dice, es la impotencia psíquica. Y es interesante porque ya en 1912 él no dice impotencia sexual, dice impotencia psíquica. O sea, sitúa algo de la sexualidad a un nivel que no es el físico, que lo supera. Esto que decíamos de la pulsión, no es solo cuerpo y tampoco es solo psiquis. Hay algo que se juega en el intersticio, si queremos, de esos dos conceptos, o de esos dos términos, construcciones. Hay algo que se juega ahí en el medio, que no es ni de un lado ni del otro, pero que se puede expresar tanto en palabras como en reacciones físicas. Lo vimos en cuerpo, igual trabajamos cuerpo, límites y imágenes. Y dice, hay algo que sucede respecto de la elección de objeto en donde se superponen y se empiezan a desequilibrar dos mociones. Él dice, hay una moción que es la tierna, que era lo que les decía al principio, todo se va concatenando, que es la tierna, y hay una moción que es la sensual. ¿Cuál es la moción tierna? La moción tierna es aquella que intentó buscar un objeto de amor que la cultura dijo que no, se inhibió en su meta y se transformó en tierna. Esto no significa que el tipo de objeto, acuérdense de las identificaciones, el tipo de objeto no tenga determinada idealización de esos objetos de amor. En paralelo dice, cuando llegamos a la pubertad, hay algo de lo sensual que se empieza a activar, que por supuesto lo tierno entró en un periodo de latencia, cuando llegamos a la pubertad se empieza a activar algo de lo sensual. Cuando no está bien armado o bien inhibida la meta respecto de lo tierno, hay algo de lo sensual que empieza a hacer ruido. Y ahí es donde se empieza a generar la impotencia, dice. La impotencia psíquica. No pasa solo en hombres, porque si no suena medio raro. ¿Cuándo podemos ver que hay algo de estas dos mociones que se... Estoy hoy con las manos, ¿qué pasó?
¿Cuándo podemos ver que hay algo de estas dos mociones que se complica? Cuando fracasamos en el amor. Cuando fracasamos en el amor, y dice después, y cuando repetimos el fracaso. Pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo lo mismo que hice con mi ex otra vez. Bueno, eso es ese bardo que se arma ahí, esa compulsión a la repetición, que está más del lado de la pulsión de muerte, de repetir algo que nos hace daño, es donde nosotros podemos encontrar el desfasaje entre las mociones tiernas y las mociones sensuales. Y dice, ¿qué pasa con el amor? Bueno, no sé. Dice, ¿qué pasa con el amor? El amor es necesario que tenga ambas corrientes. Bien. Es necesario que yo elija el objeto de amor. Estamos hablando del conflicto vincular social en esos términos. Puede ser de amigues, de parejas. Es necesario que predomine en algunas de mis relaciones más una corriente que otra. Pero es necesario que estén las dos para que algo del amor se exprese. ¿Se entiende? ¿Es una lío? No, en toda forma, ¿no? Sí. O sea, un poco y un poco tiene que tener para que esté bien sucedido, digamos. Sí. Dice, es necesario que haya una frustración real en el exterior respecto de esos primeros objetos de amor para que yo después pueda buscar más sanamente vínculos que se metaforicen, que se generen, que generen cadenas, no lo dice así porque está es Lacan, pero que generen cadenas significantes respecto de esos objetos de amor. Cuanto más complicado fue la interrupción de esa emoción tierna, más complicado va a ser mi elección de objeto. ¿No? Sí. Sí, pero. ¿Y qué sucede cuando esto no está funcionando? Sucede que suelo degradar al objeto amoroso, porque hay algo que el super yo es tan sádico conmigo que no me permite tener un vínculo sano, entonces degrado el objeto amoroso. Degrado el objeto amoroso, se empieza a jugar algo más del orden de la pulsión de muerte. Es una forma de degradarse uno, ¿no? Claro. Por eso pulsión de muerte. Sí, el super yo, que tiene características muy sádicas para con una misma, hace exactamente lo mismo con el objeto que elige. Esa libido yoica, que yo pasé al objeto, lo que hace es degradarlo y decir, no vale, no sirve, no funciona, no. Degrado el objeto amoroso porque es lo que el super yo estaba haciendo conmigo previamente. Estamos hablando de cuando hay una frustración al respecto. No sé si te sirve esto, pero bueno, hablando de los pueblos primitivos, no, para después, para la clase que viene, ¿no? No, pero charlemos. Charlemos de nuestro problema. Sí, hablemos de eso de acá, ahora en este momento. Que es interesante porque lo que él dice es, en las prácticas paganas no existía esto de la emoción tierna, porque en realidad no había nada para prohibir en ese momento, y llega el cristiano, hace un análisis muy interesante respecto de las religiones, pero específicamente respecto del cristianismo, y dice, hay algo del cristianismo que viene a decir que predomine la visión tierna de esto, que es lo que también sucede con el romanticismo. Que correr la versión sensual para que predomine la versión tierna, en donde en realidad hay algo de las instituciones, ahora lo vemos con el malestar en la cultura, de las instituciones que se empieza a jugar ahí. Ahora voy. Lo que podemos, para poder llegar al malestar en la cultura, lo que podemos evaluar de eso es, hay algo de esas prohibiciones culturales que nos vienen a decir, este sujeto no, esta prohibición sí, las relaciones tienen que ser de esta manera, básicamente. ¿Sí? Sí, Te veo. No me ves, no quiero decir, no, que el cristianismo justamente es una serie, es un continuum de prohibiciones, ¿no? Está basado en eso, como diría casi
bueno, sí las religiones monoteístas de la época, pero no como las politeístas, ¿no? Que es donde está forjada toda la civilización occidental. Creo que a eso está yendo, ¿no? Por eso me decís. Lo que no entendí es bien por qué está en la pulsión tierna y no en la otra. No, la pulsión es una. Bueno, lo que Dice yo, dijiste... que dije pulsión. No, yo estoy diciendo eso. Claro, porque es solo la emoción, eso es lo que no entendí. No ¿En sé, el cristianismo? claro, dijiste, ¿por qué más es la emoción terna? Porque en realidad lo que se empieza a jugar algo de la mujer en la casa, Porque es más por consenso. Claro. Claro, está bien. Sí, o sea, tiene una serie de herramientas e instituciones que la coerción va por, está bien. Ahora Claro, de hecho, en el malestar en la cultura, que ahora les cuento un poquito, hago la introducción del texto, lo que dice es, son las instituciones Claro. las que fomentan que el amor sea tierno y no sensual. Claro. Son las instituciones, Estado, familia, matrimonio, las que fomentan esto. Claro, es por persuasión, por educación, por imitación, por repetición y no por coerción directa. No, claro, sí, el cristianismo es un as. Claro. Si hubiera entrado por el lado de la pura prohibición, pocos lo hubieran seguido. Claro. Sí, por eso es la institución más, bueno, las instituciones que provienen del cristianismo son las más antiguas de Occidente. Sí. Está muy bien. Gracias. No, digo, pues lo voy entendiendo. Sí. El malestar, sí, está bien. El malestar en la cultura es un texto de 1929 que estuvimos acá con las chicas haciendo un recuento de todas las cosas que pasaron en el 29 es después de la Primera Guerra, por supuesto, es después de la Revolución Rusa y es después de una pandemia, que es la pandemia de la gripe española. Voy a hacer la gran... El portero de la escuela de mi hijo, real. El otro día, mientras estaba esperando a que salga, estábamos hablando de la pospandemia, y me dijo algo que para mí es súper interesante, que todavía no pude escribir al respecto, que es, en el momento, dice, mi abuelo siempre decía me dijo, estamos en la posguerra. Yo que estoy un poco como, preferiría que la gente no hable así. ¿Por qué? Porque mi abuelo lo que me decía, me dice él, es durante la guerra uno resiste. Y uno aprende a resistir y vive con esa incertidumbre y aprende como a convivir con eso. En cambio, en la posguerra uno necesita más certezas, necesita más palabras. Les juro que me hablaba así. Tal vez con mis palabras, pero me estaba diciendo esto. Y creo que, hablándolo con las chicas, que hay algo de la producción que viene después de todos estos movimientos, la Revolución Rusa particularmente para mí, o más que nada por lo menos en este texto, hay algo de esa producción teórica, artística, que bueno, nada, Bauhaus nombraste vos y vos nombraste Einstein. Sí. Que hay algo de toda esa producción como de la necesidad de ponerle palabras a todo lo que viene pasando, que me parece que está bueno para pensar, ¿no? En el momento en el que estamos ahora. Estoy haciendo ese paralelismo por si no se entendió. Y él empieza a hablar de la compulsión a la repetición, que era lo que yo les decía recién respecto de la pulsión de muerte. Hay algo del ser humano en donde podemos registrar comportamientos que se repiten y que nos hacen daño, y que así todos los repetimos. ¿Por qué? Porque el sistema, el caminito por el que se satisface la pulsión, aunque nos haga daño, a veces nos viene bien. Y empieza, lamento decir esto, porque no deja de ser pulsión de muerte, pero bueno. Y él empieza a investigar un poco más sobre esto. Estamos hablando de un texto de los que se llaman antropológicos de Freud, con El porvenir de la ilusión, Moisés y la religión monoteísta y otros más. Y se empieza a preguntar por el lenguaje. Y dice, hay algo de
esto yo se los resumí en esta clase, pero hay algo de la cultura que no sería tal si no fuera por el lenguaje. Dice, hay algo del ser humano que no puede contra la naturaleza. Esta es la lectura de Freud. No puede contra la naturaleza, no se puede unir a ella tampoco. Entonces crea el lenguaje para poder intentar abarcarla, luchar, huir y todas... y poseer ante todo. Entonces dice, menciona que es lo que estamos trabajando hoy, que hay 3 fuentes grandes de malestar en la cultura. La primera tiene que ver con el cuerpo propio. Dice ahí, el cuerpo propio lo que tiene es fecha límite. Y eso genera muchísimo malestar. Es necesario repetir determinados mecanismos para olvidar continuamente que estamos en un cuerpo perecedero. Nadie dice que está mal. El otro malestar es el que nos genera la naturaleza y sus fuerzas, que es algo de lo que estamos viendo hoy con toda la discusión respecto del cambio climático, que es culpa nuestra igual. Hablemos de reciprocidad. Y cómo estamos continuamente tratando de apropiarnos de la naturaleza y de sus leyes y escribirla subjetivamente, poder ponerle lenguaje a eso que en realidad tampoco podemos nombrar porque es algo del orden de lo real que no vamos a entrar ahí hoy. Y la otra fuente de malestar, dice Freud, es el vínculo con los demás. ¿Por qué? Primero porque no los podemos cambiar. Después porque los representamos al interior de nuestra psiquis con nuestro lenguaje, que se supone que es común, pero no lo es. Y se empieza a preguntar por el concepto de felicidad. Pero lo dice, él menciona, es algo completamente efímero. La sensación de felicidad tiene que ver con ese punto de recorrido en donde yo creo estar satisfaciendo la pulsión, ¿está bien dicho? Satisfaciendo. Hay algo de esa satisfacción muy efímera que es la que a mí me va a generar como concepto de la felicidad, esa sensación que está asociada a la felicidad y que se nombra de tal manera. ¿Cómo? Amando y trabajando. Hay algo del amor cuando se da y hay algo del trabajo cuando está asociado a la sublimación, al deseo, que genera cierto estado de felicidad, que genera cierto estado de placer, de satisfacción. No es todo malo hoy. Y dice, bueno. Esa parte estuvo bien, decís. ¿No? Qué sos odiosa. No, esto fue tu parte mejor, pero no fue tampoco, que vamos a... ¿Qué estoy hoy? Y dice algo que dice muchas cosas en ese libro, pero no las vamos a trabajar todas hoy. Si quieren leerlo, pues precioso. Y dice, hay 3 paliativos contra el malestar. El primero son paliativos contra el malestar. No, hacemos lo que podemos. El primero son los tóxicos. Vamos a intoxicarnos y olvidar. ¿Estás hablando del paso? No, en esa época estoy hablando de otras cosas, pero intoxicarnos para olvidar. Alucinógenos para salir de la realidad. Sí, para olvidar el malestar y la angustia. Bueno, es una opción. Dice él, es momentánea, se termina, volvemos a la angustia, o nos seguimos intoxicando, o vamos a trabajar porque es lo que nos angustia, porque por acá no es. El segundo paliativo, es lo que decía la compañera, que tiene que ver, que era que le dije, ahí voy, tiene que ver con la sublimación, con la ciencia, con el estudio, con el arte, con intentar metaforizar y mover el objeto de deseo a algo que produzca cultura, para que después haya más límite, para que después empezar a correr, empujar ese límite de la cultura, que es lo que decía, exactamente lo que decía Ana. ¿Cuál es el límite de la prohibición respecto del arte? Este es el límite de la prohibición. Poder hacer vanguardia, si queremos, aunque una vez que la nombramos no lo es más, y poder crear un nuevo campo, un nuevo territorio, me estoy haciendo del este, es Nuria Bárbaro,
un nuevo territorio de representaciones. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué onda con la repetición en el arte, como lo que vimos la vez pasada? La repetición de la fórmula amorosa de los querubines y el corazón, y pongo 15 y no 14, y entro en esa especie de... Es interesante cuando lo vimos un poco cuando trabajamos. No sé, lo que ella pregunta es repetición y diferencia en mi lenguaje, Sí. pero no sé vos qué estás pensando. Porque hay una especie de pequeño lugar para la creación, pero tampoco es vanguardia. En el marco de la repetición... En el según marco los- de la repetición del kitsch, por ejemplo, ¿no? Por ese lado pensaba, por un lado yo, ¿no? O sea, en esa copia trucha del objeto a los fines de la posesión, ¿hay arte? Hay más que si hay arte o no, porque pregunta más difícil creo que no puede haber. Hay sublimación en todo caso, podríamos pensar que la hay. Y pregunta número 2. Bueno. ¿Qué ocurre con, ya que hablábamos de carpintería antes de empezar la clase, con el cierto elemento de artesanía? ¿Hablamos de arte ahí? El ¿Cómo lo objeto entiende? útil. Yo no me considero artista, pero por ejemplo yo les hice a ustedes un murciélago de cerámica Precioso. inspirado en No la obra saben de lo que hacen, Durero. no se considera saben lo artista, que no hacen. saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Es el durante, el hacer, lo que a mí me da satisfacción, pero no sé si pensarlo como un objeto artístico. No es un objeto utilitario tampoco. Así que no sé si... En los términos en los que estamos hablando de paliativos, yo creo que sí. Ujú. Porque él habla de grandes distracciones. Bien. Bien. La frase que él usa es grandes distracciones. Si lo pensamos en términos específicos de lo que significa sublimación, y no lo que entendemos por sublimación, sino lo que significa, no lo sé. Me parece que no, porque la sublimación implica reconocimiento de la sociedad. Claro. Entonces me parece que no. Bueno, las cosas de ella sí. Cualquier sociedad entiende perfecto que es arte. No saben lo que hace, ya un día se lo vamos a mostrar. Pero en términos de grandes distracciones sí. En términos de paliativos para el malestar sí. Ujú, ujú. Yo creo que sí. Bien. Por lo que leí, pero más desde mí, lo digo. No, está bien. Y el tercer paliativo que le encuentra, no sé, ¿algo más? El tercer paliativo que encuentra Freud para el malestar son las formaciones sintomáticas. Es el síntoma. Primero porque lo que tiene es esto que les decía respecto del narcisismo, respecto de la hipocondría y respecto de la enfermedad. Hay algo de comprometerse es una formación de compromiso, es comprometerse a seguir tratando de satisfacer. Hay algo en evitar el displacer, que por más que sea ahí empezamos. Sí. Que por más que sea un síntoma y genere displacer, es menor el displacer que genera ese síntoma que lo que generaría la angustia. ¿Se entiende? No los veo en realidad. No, porque tenemos esta luz acá, pero me parece que sí. Claro, en el debe, en el haber, Sí, salís ganando. te toca a digamos. vos. Sí. Come algo. Perdón, tengo problemas. Pero Bueno. no es consciente este último. Digo, yo busco una botella o me siento a estudiar o a pintar una cerámica, pero en este otro caso desarrollo un síntoma. Pero ¿por qué sería consciente? Hay algo, igual es interesante lo que decís, porque yo lamento decirle que no se elige nada. Ajá, bien. Ay, perdón. No se enoja. No, bueno saberlo. Se decide, en Ujú, todo caso, ujú. conscientemente, pero elegir, nosotros ya lo vimos esto en algún momento, Sí, lo hay vimos algo, varias sí, no hay un término en el castellano, bueno, no sé, en otro idioma, no hay un término en donde nosotros podamos hablar de una elección que se toma, porque ya sé cuando lo charlamos. Sí. Ahí me acordé. Bueno, oh Dios. No se puede diferenciar, no hay un término que yo pueda diferenciar una elección que hago inconscientemente de una decisión que tomo conscientemente. Ujú.
uno no elige de quién se enamora. Más o menos, Drexler, más o menos. Uno sí elige de quién se enamora. Lo que pasa es que no es consciente. No es, bueno, debe ser vos, Beni, ¿qué tal? Si es debe ser vos, voy a ser, seguro que no es. Cantado que no es. Pero se elige desde un lugar que es muy complejo explicar, porque no es como elegir, elijo tomar agua o elijo correr esto de acá. No es una elección que se toma a nivel consciente. Entonces no sé en esos términos si estamos hablando de una decisión o si estamos hablando de una elección tan feliz y campante como, bueno, tomo agua, no tomo agua. Me parece que la complejidad es mayor, y cuando uno elige objeto de amor, que era la idea más o menos de lo que estábamos hablando, la elige según todo este bardo que les dije. Según el narcisismo, según lo que quiero ser, según lo que espero de los demás, según lo que la cultura me dice que tengo que esperar. Según los primeros objetos de amor. Según los primeros objetos de amor, según mi super yo y el sadismo, según mi compulsión a la repetición. Yo lamento decir que tiene esta complejidad, porque suena que el amor es una cosa muy sencilla. El amor debería ser más sencillo, no lo es. Bueno, debería, déjame decir eso. Bueno. Y dice Freud algo que está bueno, porque bueno, viene trabajando la felicidad y dice, el amor es la fuente mayor de felicidad, pero agárrense porque es la peor de infelicidad también. Claro, pues tenés que volver. Porque cuando se pierde el objeto, si yo no tengo libido yo y calidad en ese lugar, puede ser muy tremendo. Puedo melancolizarme, que era lo que ya trabajamos en melancolía. Cuando el objeto de amor cae, y cae con todo su peso, dice Freud, en la sombra del yo. Entonces llega a una conclusión que está buena, que dice, la manera más elegante, no lo dice así. Qué lástima, está grabado, porque yo todas estas cosas las digo de como si nadie las fuera escuchado. Dice, la forma más elegante de amar es ser un neurótico, básicamente. Es neurótico como estructura. Es jugar con todas estas variables que conocemos, jugar, no se juega mucho, pero conocer estas variables y tratar de elegir desde un lugar más sano que apuntalándome en objetos que no son, eligiendo desde lo que debería ser el otro y no desde lo que el otro es, o bueno, o la representación que tengo de lo que el otro es. Y cuando, a medida que va avanzando el texto, empieza a trabajar todo lo que es la angustia y la culpa, en donde entra toda la parte más religiosa que vamos a ver. Que vamos a ver vamos respecto. A ver si llegamos, porque hay un montón de cosas picando las que estás dejando, no se pueden arribar a todas. Ah, yo te dejé toda como si fuera... Ya veremos cómo las ordeno. Bien, entonces, para resumir. Bueno, terminamos un ratito antes igual. Para resumir. El amor entonces es... El amor es, anoten. 2 puntos. Ahí viene. Por empezar, un lazo sustitutivo. O sea que no es. Yo estoy como ustedes, yo estoy aprendiendo acá. Sí, Lacan dice... no es, entonces. Bueno, Lacan dice que amar es darle a quien no es lo que no se tiene. Bueno, es para hacerse una remera. Es genial, sí, igual que Lacan es. Lacan es genial, Genial, lo amamos. Es lo mismo que el lenguaje, ¿no? Digo, se puede hacer el paralelismo. No es para que me des tanto el micrófono. Digo, cuando... Sí, por eso seguimos, ¿no? Amar es darle a quien no es lo que no se tiene. No, de que siempre hacemos de ahí que ella habla del inconsciente, y que cuando yo hablo del lenguaje son las mismas definiciones por la negativa, ¿no? Un signo se define por lo que no es. El yo se define por todo lo que no es. Nos definimos por todo lo que no somos. O sea, el concepto de identidad es todo los no primero, ¿no? Digo, toda esta forma negativa que luego es pasada incluso en la filosofía como dialéctica negativa, digamos, cómo se define por lo que no se es, o como lo que ella está diciendo, o el deseo también. El deseo es lo que no se tiene, y nunca se va a tener, porque si no ya no es deseo. Entonces siempre hay un estado de preámbulo, de prelenguaje, de preestado, de presatisfacción, que en realidad es el estado de plenitud, en realidad. No sé si la palabra es plenitud en
en el terreno que ella está hablando. Yo estoy diciendo en términos coloquiales, me parece que plenitud, no sé, pero se entiende, digamos, es el estado real es cuando, o Deleuze dice, cuando uno piensa es cuando es el estado de la preconciencia, del prepensamiento, ese es el pensamiento, es el instante anterior a que uno entendió que estaba pensando algo. Y digamos, lo estoy atravesando en distintas disciplinas, ¿no? Pero es como para decir que estamos hablando un poco de lo mismo en términos de la construcción a partir de la negación, a partir del no, que es lo que ella está diciendo. Bueno, por eso, pero el lenguaje es muy claro. No hay una definición per se, no hay una definición por la positiva. Por eso le cargaba, amor es 2 puntos. Bueno, no. Amor es sustitución. Sustitución. Es darle a alguien como es Darle a quien no es, porque esos primeros objetos culturalmente no son asequibles. Lo que no se tiene, porque lo que yo ofrezco no es lo que yo puedo dar. Es un semblante, lo que puedo dar es un fantasma de lo que puedo dar, por eso lo íbamos a dar junto con fantasma, no llegamos. Bueno, pues es la misma confusión que se da en el lenguaje que Es decías antes. Es la misma ecuación del lenguaje, es exactamente la misma ecuación del Sí. lenguaje. Es genial. Es como decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, yo creo estar diciendo otra cosa. Ahora, lo que ustedes entienden, lo que yo estoy diciendo, la distancia puede ser abismal. Y así es como nos relacionamos, en un estado siempre de preconceptos nunca terminados de consensuar, digamos, ¿no? Entonces siempre están las limitaciones o las negaciones que son las que van construyendo sentido. Es lo mismo la cultura se construye a partir del límite, si no, no existe. Sin la represión no hay cultura, bueno, para eso va a terminar. Sí, sí, me parece que está bueno pensar en que la represión, para poder, no sé si les voy a tirar un centro con eso, pero la represión nunca es sobre la pulsión, la represión es siempre por sobre sus representantes. Entonces hay algo de eso que continúa siempre tratando de satisfacerse y de pulsar y de seguir y de avanzar. Porque lo que se reprime tiene que ver con los objetos, con las representaciones, con sus representantes, pero no con la pulsión misma, no con el empuje. Si no, eso sería como muy... No, pues la pulsión sale por algún lado, Ah. que es lo que ella siempre explica, ¿no? De algún lugar tiene que salir, no lo puedes reprimir. Sí. Los representantes sí, y bien que reprimidos que los tenemos en nuestra cultura, ¿no? Estamos llenos Sí. de prohibiciones y de represiones. Por eso, cuando volvamos a lo que decíamos antes, a la cultura occidental basada bajo el molde judeo-cristiano, que es en el que estamos, digo, más allá de nuestras creencias, ¿no es cierto? No tiene nada que... Sí, por lo sí, menos sí, en es el Occidente. discurso, Es que es el lo que discurso, trabajamos. exacto. Es cómo estamos construidos con los discursos, por eso después vamos a hablar de los relatos, de las ficciones que nos constituyen. Ahí de vuelta, es todo error lo que nos constituye, negación, error, fallido. Mucho fallido. Sí, y después pensar en este tema de no podemos huir de nosotros mismos. Entonces, Todas buenas noticias. sí, no, hoy se van. Ana, ¿querés mostrar algo de algún angelito, una cosa que nos levante un poco? Pero lo que podemos hacer es intentar hacer algo con esa insatisfacción. Digo, no podemos huir, pero podemos hacer algo con la insatisfacción, podemos hacer algo con el displacer. Podemos intentar generar arte, estudio y otras cosas si no nos va muy bien con los lazos, ¿qué va a ser? Bueno. Tenés una cruz. Pensé, charlémoslo. Hablemos de esto. Yo estaba pensando en la naturaleza de la prohibición. Cuando pensaba en el barroco francés hace un rato. Bueno, no era gótico. No era gótico. Ni era el matrimonio Arnolfini. Bueno, así que puedo. No, porque pensaba en. Lo explico rápidamente. ¿Qué pasa con el barroco francés? Si yo menciono nombres como Caravaggio, Rubens, Bernini, Velázquez, Murillo, Zurbarán, son nombres que tienen una sonoridad para nosotros, pero
cuando pasamos a ver artistas franceses de la misma época, y menciono a Poussin o a Claudio de Lorena, creo que nos suenan menos. El barroco francés es un fenómeno interesante desde el punto de vista de que el arte se basa en la metáfora, y la metáfora se basa en un no digamos, en no explicitar, ¿no es cierto?, la idea, sino en justamente ir por caminos sinuosos, y muchas veces el arte en algunas épocas de prohibición se enriquece. ¿Qué problema hay en cambio en el arte barroco francés cuando el camino es puramente afirmativo? Esto quiere decir, no viene por el lado de no hay que hacer determinadas cosas, sino que lo que ocurre con el barroco francés es que, debo decir, aquí entre nosotros que somos un poco mediocre, fue muy satisfactorio en su época, pero a la posteridad realmente son nombres que caen en un territorio más opaco, porque el camino del barroco francés es un camino afirmativo del solamente así se hace arte, siguiendo esta serie de reglas. Si es así, seguís un recetario, y ahí queda camino para la repetición de alguna manera, o para que de alguna forma haya, que debo decir que yo no la encuentro tanto, mentes muy ingeniosas que sorteen el no y sorteen el sí, y entonces puedan crear cosas increíbles. Debo decir, no es lo que se encuentra en general en el barroco francés, pero me parece interesante la cuestión de la afirmación, ¿no? Algo habías mencionado hace un rato largo, por eso me quedé con esa idea picando. Sí, sí, y que hay algo ahí, me parece, de la repetición, que puede ser muy mortífera, pero puede funcionar. Pero podría funcionar. De hecho, se llama barroco francés, que es un montón. Tiene hasta nombre. O sea, le funcionó en un punto. Bueno, para cerrar y que no se vayan tan mal. No sé, bueno. En realidad me parece que, dándole la razón a González, miren que me cuesta un montón. A ver, me vas a dar la razón. Te voy a dar la razón, González. Me parece que el chiste del amor está en el deseo. Pero mira todo lo que tuvimos que pasar para que me den la razón. No sé si, No sé si estaban. No me lo dijo antes esto, después me miraba. Mirá vos cómo todo llegó. No sé si saben que cuando dimos deseo ella se enojaba porque hablábamos de amor. Entonces ahora le devuelvo. Porque hay algo del amor que tiene que ver con la expresión, si queremos, con el amor propio, con el amor con los vínculos, con el amor en la cultura, el arte y todo esto, este tercer conflicto, pero que se mueve desde la falta también, desde lo que falta. Eso es lo que activa la cadena, eso es lo que activa la necesidad de mover representaciones, de metaforizar. Hay algo del deseo que es lo que mueve y que es lo que hay que tratar de mantener más activo y más metaforizable en la cadena. Bueno, eso es más o menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual? Terminó como medio para abajo, pero era para arriba. ¿Por qué? No, el tono empezó como... Bueno, porque me hago la seria cuando hablas. No. ¿Alguna pregunta? A veces no sé si no se entiende nada. Quiero que sepan que no los vemos mucho con la luz. Claro, pues no, yo los veo más, me parece. No hubiese sido así, sin el tratamiento previo. Chicas, ¿algo más? Bueno, ya terminamos un rato. Bueno. No, pero piensen alguna pregunta. No sé, por ahí tienen alguna pregunta para hacer. Démosle un tiempo, ¿no? Vos no, vos no. Por lo menos habría que repetir la pregunta. Pregunta qué pasa si la cultura no viene a realizar previsión del incesto. Dijiste eso. ¿Eso?
Es un show esto, porque la mandaste vos con No, el no, show del yo no te juro inconsciente. que Si el inconsciente existe si no se nombre, todo eso que ya sabemos, sí. Pero está cerca, Tenemos, está- tenemos está- una discusión. Otra discusión que me va a tener que dar razón de nuevo. Ese es el chiste. Si no, peleen de Leonardo y Miguel Ángel, así yo me voy afuera y ya. Que es si el inconsciente existía antes que fuera lo nombrara como tal. Es la discusión que tenemos, unas discusiones. Sí. No, la respuesta es no. Pero Pero, no sé. posiblemente hubiese existido algo en esos términos, pero no existía porque hasta que no se nombra, lo que no se nombra no existe. Hablamos de construcción Sí, igual, de lenguaje. volvamos al pecado original, ¿no? Digo, el pecado original. No, No, iba para a desarrollar mucho. ser- No, anda vos. No, que iba a ser la re larga. No, que yo tampoco ahora es para desarrollarlo mucho, pero justamente ahí tenemos todo el bagaje mitológico. En los mitos es todo puro incesto, ¿no? Todo es, o sea, la creación del mundo, así como las ficciones nos lo cuentan, por lo menos en los dos grandes relatos que estoy pensando. Uno, por supuesto, es la Biblia y otros son anteriores, los grandes mitos Sí, Saturno, griegos, son todos. todos incestos, son entre todos, todo lo que no se debe hacer. Entonces, tu pregunta me parece que es súper pertinente, porque justamente el mito es repetición. El mito es el gran relato de la repetición, ¿no? Es el gran relato sobre los ritos y las cosas a seguir. Ahora, después, lo que... Sí, es el discurso, el discurso que también determina las prácticas, ¿no? Porque de eso se trata. Con quién tenemos que procrear y con quién, sí, sobre todo con quién tenemos que procrear, que sería el problema, ¿no? Porque si no nadie se entera, quizás. Pensando en voz alta. ¿Quién lo dijo? No, es un chiste, pero digo, volvamos sobre eso después, para pensar. Yo no tengo una respuesta, cómo hubiese sido, cómo sería, pero hay un lugar del mito que es un lugar cristalizado, ¿no? Por eso, y lo contamos así cristalizado, pero no lo está. De hecho, el mito es una historia como cualquier otra que la vamos contando y bueno, su discurso se va modificando. Lo que pensaba en ese sentido, en el sentido del discurso, en el sentido de la repetición que hablaban las chicas, me parece, me voy de la pregunta que hiciste, que es lo que tiene que ver con la poesía, ¿no? Porque cuando hablamos de repetición o diferencia, o hablamos de las metáforas que estuvieron hablando también, el arte, el lugar más sublime del arte es la poesía, pero no digo la poesía como porque el escribir versos, digo el lugar desde el punto de vista lingüístico del arte, es el... Sí, la metáfora o la metonimia, digo, las figuras retóricas que se utilizan en el arte son las que van corriendo, o sea, la poesía es lo que va corriendo los límites. Por ahí por eso te lo digo, el tema de cómo se van corriendo los límites. Y la poesía es la que corre los límites en los límites, ¿no? Es como el lenguaje dentro, es romper el lenguaje dentro del lenguaje, y es lo que va construyendo los nuevos mundos. Eso es lo único que puedo decir. Porque Sí. después lo podemos desarrollar más, por eso no me quiero ir, porque Sí. si no ya sería ir para otro lado. Hemos discutido, vos y yo, a vos te digo, respecto de prohibición del incesto y cultura y... No lo sé. Existe. Existe en todos. Digo, sublimado o concreto. Te la rega. Ya está. Por eso te jugaba al ajedrez, ¿no? Sí, está bueno. No sé, no lo sé. La verdad es que no sé qué pasaría si no existiera. Es muy difícil de pensar porque toda la cultura occidental está basada en eso. Muy complejo. Habría otra cosa para prohibir y que fuera la base, eso sí. Habría otra cosa para prohibir seguramente, que ordenaría los discursos seguramente también, pero específicamente respecto a la prohibición del incesto no lo sé. De relatos que nos cuentan qué es lo que pasaría. Ponen el límite contándonos lo que pasaría si hubieran existido estos límites. O sea, el caos es. Es el advertir, es el advertir, ¿no? Eso está
Sí, sí, los relatos, esos relatos están para enseñar, para decir por acá sí, por acá no, por acá sí, por acá no. Sí, claro, sí, sin duda. Que siempre existió el incesto, que también siempre existió alguien que te diga, mira, vos como esto te va a pasar esto, un lujo de detalles. Sí, pero no toda la historia fue así. Por ejemplo, en la Edad Media, o en la primera, las etapas precapitalistas, bueno, está lleno de relatos, sobre todo en las historias que los historiadores de los últimos años que trabajan mucho la vida cotidiana, bueno, como, bueno, se me fue el nombre, el principal, bueno, se me fue el nombre, no importa, lo que voy es que, por ejemplo, en toda esa etapa, que son muchos siglos, el incesto estaba bien visto, me refiero sobre todo entre padres e hijos, ¿no? Perdón, padres e hijas, ¿no? O el derecho a pernada, bueno, el derecho a pernada es otra cosa, es el patrón que tiene derecho a la primera noche de la mujer, pero si no era el padre antes de que se casara, digamos, ahí viene el cristianismo a ordenar un poco ese tema, pero bueno, nada, nos metemos en una cosa que yo solamente quería crear un poco más de confusión. No, para decir el tema del incesto es un tema re complejo, a mí me excede, pero largamente, porque cada vez que pienso, creo que nos pasa eso, cada vez que uno piensa una cosa tiene un contraejemplo, me parece, ¿no? Y además es un tema que está muy bien pensado por la historia de la humanidad, porque es un lugar, justamente es un tema que nos toca de cualquier manera. Y además, cuando decías, sí, son los relatos los que nos explican por qué está mal el incesto, pero esto son millones de formas en que somos criados para saber, bueno, la sociología dice que si no, no crearíamos, no nos socializaríamos porque nos quedaría, y de hecho existen comunidades cerradas, existen al día de hoy. Bueno, las estudia también Levi-Strauss. Bueno, hay un montón de cosas que nos metemos de incesto y no lo vamos a hacer porque es muy complejo hablar de incesto. Lo es, de hecho lo esquivé 2 años, sépanlo, lo traje porque bueno, No, ya pues si uno se estábamos mete en la hablando. antropología, tiene una cosa clara. Estamos Sí, como, sí, pero bueno, para poder hablar de amor y poder hablar de los tipos de elecciones de objeto y poder amar, amar. Bueno, ¿qué va a poder ser? amar, dijo. Me voy. Sí, yo también. Para Bueno, no poder sé, hablar alguna- de esto es necesario poder saber que esas primeras figuras tienen un tipo de injerencia. Está prohibido el incesto, bien, eh, pero esa injerencia sigue, se continúa, hay algo de esas identificaciones y esos rasgos que vamos a volver a encontrar. Desde la carrera que vamos a elegir, según el deseo del otro, hasta la persona que vamos a elegir, digo, no necesariamente tiene que ser con, me voy a casar con alguien igual a papá, o ¿cómo se llama la canción de Palito Ortega? Se parece a mi mamá, qué cosa horrorosa esa canción. Bueno, Por eso está explícito eso, sí, digamos. sí, no te ahorra nada. En las películas, en las telenovelas está explícito, ¿no? Se murió, no sé, el padre y después cuando termina la telenovela tiene un hijo y es igual al padre. O sea, está explicitado eso, ¿no? Sí, por el opuesto también. Por el opuesto también. Eh, Que sería, voy a buscarme a alguien exactamente opuesto a mi padre. Bueno, igual lo estás nombrando, ya estás en eso. Ya, bueno, no vamos a entrar en detalle. Eso.